Y vamos entonces a nuestro habitual autoexamen de conciencia. Así es de que por favor los invito a que me acompañen en una oración para poner en manos de Dios este mensaje. Por favor, toman asiento. Oremos. Amado Dios, yo quiero poner delante de ti mi vida y este mensaje, Señor, que me permitiste preparar para la iglesia. Úsalo, Señor, para mover nuestras vidas, para confrontarnos, para que nos autoexaminemos honestamente y para que de este mensaje pueda salir brillo, para que nuestras vidas puedan alumbrar conforme a tu santa voluntad. Coloco este mensaje en tus manos para que tu Santo Espíritu sea moviéndose a través de él y bendiga a todos los que lo van a escuchar en este lugar y por diferido luego, Señor, o por las redes sociales en este momento. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, por favor vaya conmigo y busque la primera carta del apóstol Pablo a los Filipenses y deje su separador en ese capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Creo que el sonido está muy fuerte. ¿Está bien? Listo. Entonces deje el separador ahí, en la carta a los Filipenses. Vamos a tocar otros textos, pero yo se los voy a leer. No se salgan de ese capítulo, de ese libro de los Filipenses. Y como esto es un autoexamen de conciencia, lo primero que quiero hacerles es una pregunta. Escuchen. ¿Qué significa para ti vivir? ¿Cuál es la razón por la que vives? Tal vez algunos de ustedes ya se han hecho esta pregunta anteriormente, tal vez otros no. Estamos viviendo en un mundo donde la gran mayoría de las personas vive sin siquiera meditar al respecto. Simplemente viven el momento, tratan de sacar el mayor provecho a su fugaz existencia sin preocuparse mucho por lo que vendrá después. Y simplemente en este frenesí de vida no hay espacio para buscar cuál es el significado de la vida. Sin embargo, ya sea que una persona reflexione o no al respecto, podemos identificar la razón de su existencia por aquello que le trae felicidad y satisfacción a su vida. Por ejemplo, alguien podría decir, es que la felicidad de mi vida es esa mujer o ese hombre que tengo a mi lado. Otra persona podría decir, mis hijos, ellos son la razón de mi vida. O mi hijo, el verlo bien es lo que le trae felicidad y satisfacción a mi vida. Otro dirá, el motor que mueve mi vida es alcanzar esas metas materiales que me he propuesto. Algún joven o jovencita podría decir, el viajar por el mundo y poder vivir nuevas experiencias excitantes es lo que traerá satisfacción a mi vida. Otros más loables podrían decir simplemente ver feliz a mi familia. Para otros menos ambiciosos, simplemente tener salud y bienestar. Y así, mis hermanos, a través de las cosas que nos traen satisfacción y felicidad a nuestra vida, podemos descubrir cuál es la razón que nos mueve y le da sentido a nuestra existencia. Pero, ¿qué sucedería si una persona no tiene eso o aquello en lo que se ha convertido el motivo principal de su vida? ¿Qué sucedería si esa esposa o ese esposo que tanto ama partiera de este mundo inesperadamente? ¿Qué pasaría si ese hijo que se ha convertido en la razón de tu vida? Y lo digo porque los que somos padres sabemos perfectamente bien cuál es el sentimiento que tenemos hacia nuestros hijos. Pero, ¿qué pasaría si en la soberanía y en la providencia de Dios usted tuviera que perder a ese hijo? ¿Pensaría que su vida ya no tiene sentido? ¿Dejaría de congregarse? ¿Dejaría de alabar a Dios? ¿Dejaría de pensar que Dios es fiel y bueno? ¿Qué sucedería si aquellos que han alcanzado cierta prosperidad económica de la noche a la mañana perdieran todo lo que con tanto esfuerzo han alcanzado? Pregúntese por un momento, mi hermano, ¿qué pasaría? ¿Estarías dispuesto a decir como Job, cuando lo perdió todo en un solo día? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
¿De qué se llenaría tu corazón? ¿Qué sentimientos aflorarían en medio de esa pérdida y esa terrible situación? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque de la respuesta a una situación como esta saldrá a la luz dónde estaba puesto tu corazón y el sentido de tu vida. Y como ustedes tienen la Biblia ahí abierta en Filipenses 1, vamos a leer lo que el apóstol Pablo responde a esta pregunta que hoy nos estamos haciendo. Lea conmigo el versículo 21. Dice así el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esta declaración del apóstol Pablo nos debe confrontar profundamente en nuestra vida cristiana, porque nos lleva a plantearnos tal vez la pregunta más importante de nuestra existencia, y es precisamente ¿qué es realmente la vida? ¿De qué se trata la vida? Y aunque esta era una declaración de la realidad de la vida personal de Pablo, no obstante, esto no significa que se limitara a ser una experiencia exclusiva de él o de ciertos grandes hombres de Dios. Cuando Pablo escribe esto, no pretende exaltar simplemente su experiencia personal con Cristo. Más bien, podríamos deducir que si el Espíritu Santo dejó plasmadas estas palabras en las Sagradas Escrituras, tenía la intención de poner un estándar, de establecer una meta y un objetivo para todos aquellos que Dios en su soberana voluntad hubiera de escoger para ser adoptados hijos suyos. Es como si nos estuviera diciendo: esta es la meta de la vida cristiana, de esto se trata ser hijo de Dios. De hecho, esta es la verdadera vida y debería llegar a ser la realidad en la experiencia de la vida de cada nacido de nuevo. Esta declaración nos pone frente al espejo de la verdad y nos hace una invitación directa a cada uno de nosotros a preguntarnos si esta también es la realidad de nuestras vidas. Y me gustaría compartir con usted rápidamente 4 sellos característicos del apóstol Pablo que certificaban el por qué para él el vivir era Cristo. Y el primero de ellos es el siguiente: para Pablo su vida se trataba de conocer a Cristo. Lea conmigo Filipenses 3:8, ahí usted tiene el libro de los Filipenses. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Noten que el apóstol le llama a esto la excelencia del conocimiento de Cristo. Para Pablo, conocer a Cristo era lo más grande, lo más importante, lo más sublime. Era el más trascendente conocimiento que él podría alcanzar y poseer en este mundo. Al punto, que todas las demás cosas palidecían y eran insignificantes y despreciables comparadas con el conocimiento de Cristo. Él dice que todas las demás cosas, como su reputación, sus títulos, su conocimiento de la ley y todo lo que antes de conocer a Cristo apreciaba tanto y lo tenía en tan alta estima, y que de hecho eran las razones por las cuales él vivía, ahora las tenía por basura. A propósito, escuchen, esta debería ser la experiencia de todo genuino hijo de Dios, quien luego de tener un encuentro sobrenatural con Cristo se da cuenta de lo insignificante que resulta todo lo demás comparado con su Salvador. La palabra griega de donde se traduce el verbo conocer es la palabra ginosko, que hace referencia a un conocimiento profundo, íntimo y sustancial. No se limita a un mero conocimiento intelectual o a una mera información sobre algo o alguien. Por cierto, para muchos creyentes, tristemente, eso es todo lo que tienen de Cristo, un mero conocimiento intelectual. Pero Pablo, después de su encuentro con Cristo, deseaba conocer íntimamente a su Señor. Él quería conocer a profundidad su ser, su existencia, sus virtudes, su santo carácter. Pablo era un hombre insaciable por conocer cada vez más y más a Cristo. Él entendió que conocer a Cristo era en sí mismo la vida. Por un momento voy a leerles Juan 17:3, no lo busque, yo se los leo. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Y a propósito de este texto, un comentarista dijo lo siguiente. Escuche atentamente este comentario. El cielo no es otra cosa que en efecto un conocimiento experimental de Cristo, y no se alcanzará el cielo a menos que los hombres empiecen primeramente en la tierra a conocer a Cristo. Voy a repetir esta frase. El cielo no es otra cosa en efecto que un conocimiento experimental de Cristo, y no se alcanzará el cielo a menos que los hombres empiecen primeramente en la tierra a conocer a Cristo. Dios desea, mis hermanos, que cada uno de sus hijos conozcamos profundamente a Cristo. Y si usted quiere tener esta experiencia real en su vida, lo primero que tiene que hacer es echar mano de los medios de gracia que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. No deje de congregarse, mi hermano. Qué bueno que esté hoy acá. Pero no basta solo con congregarse. Usted necesita escuchar el mensaje atentamente como este que está escuchando. Medítelo. No deje que simplemente se siente 2 horas ahí y después se le olvidó, porque esto simplemente no va a traer ningún provecho para su vida. Escuchemos fielmente los estudios bíblicos de los miércoles, participemos en el seminario bíblico si es posible, participemos de las jornadas de oración que hay los lunes y los sábados. Los caballeros que aún no están participando de los devocionales, intégrense para que aprendan a orar, a llevar a cabo un mensaje, para que se llenen de la palabra de Dios. Determine establecer una disciplina de estudio y de lectura de la palabra. Haga la resolución de memorizar la palabra, si aún no lo ha hecho. Porque cuando hacemos esto y meditamos en la palabra que hemos memorizado, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra mente, nuestra perspectiva de la vida. Y es ahí donde somos transformados en conformidad al propósito de Dios. Escuche, es imposible conocer a Dios si no estamos impregnados de la palabra. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 ahí despuesito dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Note que dice more en abundancia, no un poquito, no el domingo, no de vez en cuando, es en abundancia, es a diario que tenemos que hacer esto. A Cristo se le denomina el logos, el verbo, la palabra. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más conoceremos íntimamente a Cristo, y entre más conocemos íntimamente a Cristo, más lo amaremos y más tendremos pasión por Él y viviremos por Él. Vamos al segundo sello distintivo del apóstol. Para Pablo el vivir era ser como Cristo. Lea conmigo ahí en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El conocer profundamente a Cristo llevó a Pablo a desear ser semejante a su Maestro. Él quería ser como su Señor, y es por eso que en Romanos 8:29, no lo busque, yo se lo leo, inspirado por el Espíritu Santo escribió: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en Efesios 4:13, también se los voy a leer, dijo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su intimidad con Cristo lo llevó a descubrir que su meta en la vida iba a ser imitar a su Señor. Y a lo largo de sus 13 epístolas podemos ver que esto fue una realidad absoluta en su vida. En 1 Corintios 11:1 leemos: sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Y en Filipenses 3:17 dice lo siguiente, no lo busquen, yo se los leo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Vemos en este último versículo que no solamente era una experiencia exclusiva de Pablo, sino que otros también se esforzaban por imitar a Cristo. Y es por esto que el apóstol tenía esta exhortación constante a sus lectores. Como podemos observar claramente, la Biblia establece una meta para los hijos de Dios, y es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Ser como Cristo debe ser nuestra oración permanente, nuestro deseo más profundo, nuestro gran objetivo en la vida. Pablo estaba dispuesto a participar de los sufrimientos de Cristo para ser semejante a Él.
Imagínense. Estoy seguro que ninguno de nosotros oraríamos de una manera tan osada. Pero sí debería ser nuestro diario propósito seguir las pisadas de Jesús, imitar su ejemplo, del cual Pablo hace una descripción pormenorizada a lo largo de esta epístola de los Filipenses. Nos invita a ser humildes como Él lo fue, ser siervos de otros, vivir vidas sufridas y pensar en las necesidades de otros antes que las nuestras. Pero sobre todo nos invita a vivir siempre con el propósito de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, sin importar las circunstancias o las consecuencias. ¿Y qué de ti, hermano? ¿Qué de ti, hermana que me escucha? ¿Qué de mí? ¿Es nuestro deseo de corazón ser como Cristo? Pasemos al tercer rasgo característico del apóstol. Para Pablo el vivir era predicar a Cristo. Filipenses 1:13, usted lo tiene ahí. Voy a leerlo. De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y también me pareció conveniente leerle la versión Dios habla hoy. Miren cómo lo traduce: pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Pablo no podía callar. Él tenía la necesidad de predicar a Cristo. No busque el texto, se lo voy a leer, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Cada soldado que lo custodiaba tenía que escuchar a Pablo hablarle de su Señor, de aquel que lo había salvado, de aquel que lo había transformado, de aquel por el cual se encontraba allí en cadenas. Cada vez que tenía cambio de guardia, él veía la oportunidad de predicarle a ese soldado. Y seguramente muchas veces estos soldados les tocó escuchar sus sermones en varias oportunidades. Y aunque no sabemos con certeza, es probable que algunos de ellos se convirtieron al Señor por su constante y fervorosa predicación. Y no solo ellos, sino también todos los que visitaban ese lugar por alguna circunstancia escucharon a Pablo predicar de Cristo. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque él sabía que era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo era monotemático. Él no tenía otro tema del cual hablar, sino de aquel para el cual vivía. Les voy a leer 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber nada entre vosotros. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, es tan triste ver que hay personas que se llaman cristianas y sin embargo no hablan de Cristo. Cada día, cada semana tienen la oportunidad de interactuar con otros y pueden hablar de muchos temas del día a día, pero no mencionan a Cristo. Pueden pasar fácilmente inadvertidos en su vecindario, en su lugar de trabajo y en el entorno en el cual se desarrollan sus vidas, sin que nadie los identifique como hijos de Dios. Yo espero que ese no sea su caso, mi hermano. Hermanos, debemos esforzarnos por dar un buen testimonio en nuestra vida cristiana. Pero escuche esto: mi testimonio no puede salvar a nadie. He escuchado a personas que dicen: yo no digo nada de Cristo, pero me porto bien. Eso es una falacia, mis hermanos. Solamente la predicación de Cristo puede traer salvación y esperanza a las personas. Y vamos ya, para terminar, al último sello distintivo de Pablo. Pablo vivía para glorificar a Cristo. Ahí en Filipenses 1, versículo 13, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y miren lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos: mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Qué gloriosas palabras, hermanos. Esta declaración solamente puede provenir
de alguien que ha entendido realmente lo que significa ser cristiano. A Pablo no le importaba si iba a estar en esta vida 1 año, 5 años, 30 años, si eran muchos, si eran pocos, si esta pequeña fracción de tiempo que llamamos vida fuera a contener circunstancias buenas o adversas, rodeado de personas o en completa soledad, con recursos suficientes o en total pobreza, gozando de bienestar o teniendo que sufrir. Eso no le importaba a Pablo. Para Pablo lo que le importaba era emplear ese tiempo para honrar y glorificar a su Señor. Pablo tenía claro que su vida no se trataba de él, sino de Cristo. El conocer profundamente a Cristo lo llevó a tener una visión totalmente diferente de la vida. Había ordenado sus prioridades conforme a la palabra. Sus valores eran los valores del reino de Dios. Él no deseaba ser alguien en la vida conforme a los rudimentos del mundo, ni tener una buena reputación y reconocimiento ante los demás. Él no anhelaba tener posiciones materiales, como la mayoría de personas se desvelan por ellas, ni que Dios le concediera el cumplir los deseos que tenía en su humanidad. Él no vivía para ser feliz en esta vida. Por eso, cuando estaba en prisión, él no oraba a Dios para que pudiera salir pronto de allí. Y a pesar de las terribles circunstancias que vivió en ese lugar, él no se lamentaba de su condición, ni sentía conmiseración de su estado. Por el contrario, le escribía a las iglesias que estuvieran siempre gozosas. Él simplemente enfrentaba las difíciles circunstancias con un pensamiento en mente: voy a vivir para glorificar el santo nombre de mi Salvador. Para finalizar, me gustaría hacer una breve aplicación de nuestra vida. Trate, hermano, de imaginar por un momento si esta fuera la realidad de la vida de cada hijo de Dios. Si cada verdadero creyente tuviera esta pasión que tenía Pablo por ordenar su vida en función de Cristo y para Cristo y por Cristo. Trate de calcular el impacto que esto tendría en nuestra sociedad. Si cada creyente simplemente tuviera las metas radicales que tenía Pablo de vivir exclusivamente para Cristo y tener todas las demás cosas por poca estima y hasta por basura comparadas con Cristo. Termino con unas preguntas que quiero que usted se responda en su ser interior. En tu experiencia personal e íntima de conocer a Cristo, ¿has desarrollado una visión bíblica de la vida donde tus valores han sido ordenados y tus prioridades ahora están establecidas conforme a la palabra de Dios? ¿Deseas conocer más a Cristo con el transcurrir de tu vida cristiana? ¿Deseas ser como Cristo más que cualquier otra cosa en este mundo? ¿Aprovechas cada oportunidad que Dios te da en tu entorno para predicar a Cristo? ¿Es tu deseo de corazón glorificar a Cristo en medio de cualquier situación que enfrentes en tu vida? ¿Es Cristo tu mayor placer? ¿Es Cristo tu mayor deleite? ¿Es Cristo quien determina todos los asuntos de tu vida? ¿Él es la razón por la cual vives? ¿Es Cristo realmente tu única pasión? Y termino con este pensamiento: si para ti el vivir no es Cristo, entonces probablemente el vivir no sea ganancia. Oremos. Amado Salvador, yo te quiero dar gracias por permitirme compartir este mensaje, y te quiero pedir que yo mismo y cada uno de los que lo escucharon nos hagamos esta pregunta honestamente y nos podamos responder con todo el corazón si realmente tú eres la razón de nuestra vida, y podamos ser sinceros, y si descubrimos que otra cosa creada o otra criatura o algo de este mundo ha tomado ese lugar, podamos tener la resolución de arrepentirnos de nuestros ídolos y poder abrazarte a ti como nuestra única esperanza y nuestro único fundamento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que si detectamos esto, podamos entender cuál es la causa de nuestros constantes conflictos, de nuestros vacíos, de nuestra insatisfacción, de nuestra decepción en esta vida, Señor. Tal vez hay personas que vienen a este lugar
fielmente y participan de las actividades de la iglesia. Sin embargo, en su corazón hay algo o alguien que está por encima de ti, Señor. Muéstrales eso y redargúyelos para que te entreguen eso y se arrepientan de esto y se vuelvan a ti con todo el corazón. Ayúdanos a entender, mi Señor, que por buenas que sean las cosas que tú nos das y esas bendiciones con las que nos rodeas, ayúdanos a entender que aún nuestra propia familia, nuestros hijos que amamos tanto, jamás pueden ocupar el lugar que solo a ti te pertenece. Tú eres el único que tiene la dignidad y el único que se merece la honra para estar en ese primer lugar de preeminencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender cada vez más estas verdades hasta el punto que algún día podamos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Te pido, mi Señor, que selles esta oración en los méritos del único para el cual debemos vivir, el Señor Jesucristo. Amén.